Con nuevas fragancias masculinas y 48 horas de máxima protección. Nivea Men empieza contigo. En esta etapa de transición de un gobierno al otro, varios contactos se han dado, hasta que en las últimas horas y concretamente el día de ayer, las dos cabezas de la próxima economía, el ministro que sale y el ministro que entra dieron una conferencia de prensa y se mencionaron cifras que hay que entender, que hay que ubicar, que hay que interpretar y hacerlo sencillo para que el público también se oriente respecto a la herencia que le está dejando el actual al nuevo gobierno. Y por eso hoy nos honra con su presencia y su talento el economista Po Chung Lee, maestro universitario, un ecuatoriano coreano, que él vive desde muy niño aquí en el Ecuador. He escuchado su análisis, lo he venido siguiendo muy de cerca y realmente su manejo de la economía, ya lo van a escuchar ustedes, es muy importante. Quien más sabe hace las cosas más sencillas, inclusive como una filosofía oriental. Muchísimas gracias, doctor, un gusto tenerle por acá. Mencionamos esto de los 8.700 millones en obligaciones por cubrir que le está dejando el gobierno que se va al que viene. ¿Qué significa esa cifra? Empecemos por allí. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Félix. Siempre un gusto compartir con usted. Muy gentil. 8.700 millones, para tener un contexto. Por ejemplo, ¿qué recibe todo el gobierno al año? Son 30.000 millones. Estamos hablando de que le falta un tercio por cubrir. Un tercio por cubrir, de eso estamos hablando de que 3.400 millones son para cubrir el déficit corriente. Déficit corriente es para cubrir salarios y los insumos necesarios para manejar el gobierno, ¿no? El Estado cuesta plata, entonces eso es lo que cuesta manejarlo. El Estado cuesta plata. Sí. ¿Cuánto nos cuesta a los ecuatorianos este Estado? En teoría, al menos todos los años estamos hablando de 30.000 millones cada año. Entonces estamos diciendo que de esos 30.000 millones que se debe cubrir con petróleo, ingreso por petróleo, los impuestos, no es lo suficiente. Y con deudas tampoco, no ha sido suficiente. Y por eso tenemos esta brecha de 8.700 millones. De esos, el restante de los 3.400, estamos hablando que es seguro social, pago por otras deudas, atrasos. Entonces, sí es un poco terrible, pero considerando el contexto de pandemia, es muy común que todos los países ahorita estén endeudados. Le mencionaba esta cifra de los 8.700 millones porque viene a ser lo más informativo, lo más próximo, lo de las últimas horas, para, insisto, poner en contexto lo que le va dejando como herencia el actual al próximo. ¿Una herencia manejable, una herencia tranquila? ¿Qué tipo de herencia es esta, doctor? Bueno, esta herencia vemos de gobierno a gobierno. Acuérdese, el Estado nunca muere. Entonces, toda deuda se puede solventar a largo plazo. ¿Qué es esto del Estado nunca muere? Como los chullitas. Significa que el Estado, esta institución, ¿sí o no? Este organismo, este hacer de todos nosotros no desaparece. Siempre va a haber ecuatorianos de aquí hasta el fin del mundo. Entonces significa eso, ¿no? De que podemos mover la deuda hacia el futuro. Y eso es lo que hace finanzas, ¿no? Es justamente mover el gasto de hoy hacia el futuro, ¿no? Consecuentemente, ¿vamos a poder defendernos, vamos a poder seguir viviendo con más deuda? ¿Ese es nuestro objetivo? ¿Ese es nuestro destino? Mire, cuando es deuda siempre hay que preguntarse tres cosas. ¿A quién le debo? ¿Para qué me endeudé? ¿Y en qué contexto lo estoy haciendo? Entonces, la primera pregunta, si es que la deuda la mantiene todos los ecuatorianos porque compraron bonos del Ecuador, que no existen, o sea, el común de los mortales no lo hace, no es un problema porque esa deuda no se va a ir a otro lado. Si es que tenemos, por ejemplo, al FMI o a banqueros internacionales, eso sí sería un problema porque ellos pueden retirar el dinero y nos desliquidamos. Por eso es diferente a quién le presta. ¿Para qué es? Generalmente usted pide deuda para infraestructura, ¿no? Para cumplir con un programa, por ejemplo, de vacunación. Entonces hay que preguntarse para qué nos endeudamos. Si es que es para cuenta corriente, es mucho más debatible. Y el contexto también, ¿no? Porque no es lo mismo endeudarse en crisis que cuando usted tenga abundancia. Estefanía.
Gracias, economista Lee, por acompañarnos esta mañana. Qué interesante todo lo que nos está comentando. Pero para el ciudadano común, cuando se habla de deuda externa, de todas las obligaciones que el Estado tiene que cumplir, el ciudadano las ve lejanas. Sin embargo, ese ciudadano también tiene altos indicadores de deuda. Es decir, la deuda de consumo a nivel interno en Ecuador es muy grande. De hecho, se está hablando, y ya el futuro presidente Lasso está hablando de la inserción de banca internacional al Ecuador. ¿Cuál sería su sugerencia? Porque el tema de los intereses para el microempresario y para la clase popular sigue siendo muy alto, y a pesar de que pueda ser un crédito productivo, termina siendo un crédito de consumo al 17%. Ninguna empresa va a salir adelante así. ¿Cuál sería el camino que usted recomendaría en ese sentido? Así es, como usted lo dice, Stephanie. Traer competencia siempre es sano, porque eso es inyectar más liquidez, traer más competencia, mejores productos, mejores programas para los microemprendedores. Entonces, eso reduciría la tasa de interés. Y no solo la tasa de interés, sino las condiciones en que se paga. No es lo mismo pagar 10% en 30 años que 10% mañana. Entonces, las condiciones siempre ayudarían, y justamente es para incentivar a la banca que llegue esa competencia, ¿no? Porque nuestra banca, como la conocemos, es muy rígida, no se arriesga, y a pesar de tener liquidez, a veces no prestan. Así es. Estamos viendo en este momento que están con mucho capital, pero ellos dicen que por el riesgo país no se atreven a prestar. A ver, ganó Guillermo Lasso, el riesgo país bajó, y los ciudadanos todavía seguimos recibiendo solamente créditos de consumo. Estamos ahorcados, todos los ciudadanos, y lo estoy hablando en representación de muchos que lo hablan en redes y que dicen, ok, estoy súper endeudado. Tal vez la propuesta paralela del gobierno, mientras está haciendo estos acuerdos de renegociar con las deudas chinas y con otros países a largo plazo, ¿por qué no se hace esa práctica con el ciudadano que también está endeudado? ¿Cuál sería esa salida y cuál sería esa recomendación? Porque no alcanza a la gente a pagar. Hay gente que está metida ahorita en una central de riesgos que el propio Guillermo Lasso ha dicho que va a borrar esa central de riesgos, pero entre bancos se pasan la información. Que nos diga que la borra no significa que nos vayan a calificar para un crédito o para resolver todos estos créditos que se han convertido en créditos que van a durar 7 años, 5 años. Muy de acuerdo con usted. La idea en créditos de consumo en parte tiene dos estrategias, ¿no? Una es la educación financiera. Le pueden decir, si usted quiere cumplir con esta deuda en 3 años, comience a pagar esta cuotita y deje de consumir X cantidad. Entonces, en parte es la educación financiera. Que no se la da. Que tampoco se la da porque creemos que las tarjetas nos va a salvar y nunca vamos a tener que pagar la deuda. Esa es una. La otra es, sí, dentro de la pandemia, pensar en cómo refinanciar a estas deudas con el ciudadano común. Sobre todo en términos de plazo. Sí. Sobre todo en términos de plazo, porque ya sabemos que el banco nunca va a perder, pero la calma del ciudadano, de saber que puede dormir mientras está obligado a estar encerrado, esas soluciones todavía no las hemos escuchado por parte de este gobierno. Entonces, entendiendo que usted sabe muy claramente de economía y que no se convierte en una medida o una propuesta populista, ¿cuál sería el camino para esos ciudadanos que ahorita no tienen voz? En parte sería perdonar ciertas multas, ¿no? Porque las multas al final es por un retraso, hablar de estos convenios de pago, al final uno tiene una idea de cuál es su ingreso y en cuál espectro de tiempo podría pagarlo. Entonces, es posible. O sea, al final, déjelo a que el cliente y la banca lo haga, pero que no haya una regulación que vaya en contra de eso. Entonces, a veces... y el cliente no sabe sus derechos. El cliente no sabe sus derechos. Eso es importantísimo. Ya no le pregunto más. Continúa, Félix. ¿Tiene el nuevo gobierno la posibilidad de cumplir esas ofertas que obviamente le dieron el favor popular y consecuentemente qué tendría que hacer el señor Guillermo Lasso para crear empleo en este país? Lo primero es ese plan de vacunación. Sin ese plan de vacunación, si se quiere atraer inversión extranjera es imposible, porque nadie va a venir a un país, a invertir en un país donde el 70% de su gente está en riesgo. Clarísimo. Entonces, eso es importante. Hecho eso, hay que pensar en, básicamente, si queremos exportar, hay que darle valor a las exportaciones. Y esto siempre es lo que me parece. Seguimos siendo un país que exporta materia prima. Y la idea siempre ha sido de industrializar
la materia prima hacia otros productos. Por ejemplo, si somos un país petrolero, ¿por qué ya no pensar en hacer plásticos, petroquímica? Eso le da mucho más valor. Si somos un país que tiene abundancia de maíz, ya no solo es exportar el maíz en granel, sino pensar en hacerle canguil, pero con un sabor que se Con tunea. un sabor ecuatoriano. Un sabor ecuatoriano. Como hacen los mexicanos, por ejemplo. Eso es un sabor ecuatoriano. O la otra es tunear el sabor a, por ejemplo, si es que en Tailandia les gusta con curry, entonces hacerle con curry. Si a los mexicanos les gusta con ají, hágale con ají, claro, o con chile. Claro. Entonces la idea no solo es pensar en nuestro sabor a exportar al mundo, sino también tunearlo al sabor extranjero. Qué interesante. Pero una vez que nos ha golpeado la pandemia como nos está golpeando, ¿qué tan factible es eso que usted me plantea, inclusive yo diría con un enorme sentido común? Mire, un proceso de industrialización o de mejorar la matriz productiva toma 25 años. Usted no es agricultor y quiere producir carros de mañana. ¿Ya? Entonces, ese proceso toma al menos una generación, 25 años. O sea, esos países asiáticos que lo lograron, ellos también eran países agricultores. Su país. Así es, y ellos adoptaron políticas industriales de apertura también, pero también con un sentido muy fuerte de gobierno, ¿no? O sea, el gobierno estuvo ahí para ayudarles. En países pequeños como los nuestros, es muy difícil que usted pueda lograr una conquista internacional sin la ayuda del Estado. Entonces, yo creo que si es que nuestro presidente electo entró para liderar el Estado, es porque creo que tiene una idea muy similar. Qué interesante es conversar las cosas complejas con la gente que sabe y finalmente se convierte en algo sencillo y que es nuestro objetivo como medio de comunicación, llegar al público, a la señora del mercado, al señor que está por la calle. Ese es nuestro objetivo, más que a los propios analistas que ya saben bastante y porque saben bastante nos terminan confundiendo más. Hacemos una pequeña pausa para volver con más aquí en esta propuesta. Inicio de espacio publicitario.